El Titanic era el barco más grande y lujoso del mundo cuando partió el 10 de abril de 1912 en su viaje inaugural desde Inglaterra hacia Nueva York. Con 270 metros de largo, una altura equivalente a 25 pisos y un peso de 46.000 toneladas, era la embarcación más destacada de su época. 4 días después, el Titanic chocó contra un iceberg, resultando en más de 1.500 muertos y poco más de 700 supervivientes, la mayoría de ellos de primera clase. Los restos del naufragio permanecieron indetectables en el fondo del océano durante décadas hasta 1985, cuando un equipo de científicos liderado por el oceanógrafo Robert Ballard logró localizar el naufragio más famoso del mundo a una profundidad de aproximadamente 3.800 metros bajo la superficie del Atlántico Norte. En septiembre de ese mismo año, Robert quiso experimentar con submarinos robóticos, una nueva tecnología que se utilizaría para buscar barcos y submarinos hundidos. Las expediciones posteriores descubrieron que el Titanic no solo se estaba descomponiendo, sino que también se había partido en dos. Una parte del casco gravemente dañada en el lado estribor de la proa proporcionó evidencia de que la colisión con un iceberg fue muy violenta. El descubrimiento de que el Titanic se encontraba en pedazos hizo imposible su recuperación. Aún así, las noticias sobre el estado del barco no impidieron que las mentes aventureras buscaran formas de traerlo de vuelta. Muchas personas propusieron inflar grandes globos debajo del barco, lo que ayudaría a levantarlo hasta la superficie. Sin embargo, el problema era que los globos tenían que inflarse de manera que subieran a la velocidad adecuada, ya que un cambio extremo de presión provocaría la desintegración total del barco. Imagina que estás al nivel del mar. Sientes todo el peso del aire sobre tu cabeza, lo que equivale a una atmósfera. Pero en el mar, las cosas cambian. Cada 10 metros de agua, ese peso se duplica. Y dado que el Titanic está a 3.800 metros de profundidad, está sujeto a 380 veces el peso de una atmósfera. Esto, durante tantos años, ha dejado el casco muy frágil. La operación de rescate más exitosa ocurrió en 1998, cuando una empresa logró elevar unos metros una sección de 20 toneladas del casco. El equipo también recuperó alrededor de 5.000 artefactos, incluyendo joyas, juguetes, platos y equipos. Hasta ahora, las expediciones de rescate no han logrado recuperar nada más grande que un fragmento del casco que ahora forma parte de una exposición. Además, los oceanógrafos señalan que el entorno hostil del mar ha causado estragos en los restos del barco después de más de un siglo bajo la superficie. La acidez del agua salada ha estado disolviendo la embarcación, comprometiendo su integridad hasta el punto en que gran parte de ella se desharía si se moviera. Los microorganismos que han hecho crecer estalactitas de óxido en gran parte del Titanic también han corroído y debilitado aún más la estructura. En su interior, la situación es igualmente desalentadora, con cubiertas colapsando en todos los niveles del barco. Los pasajes antes accesibles para mini submarinos robóticos están sellados y los camarotes se han deteriorado con el tiempo, y las cosas están empeorando. En 2016, los científicos descubrieron un organismo extremófilo que ha sido aún más agresivo en destruir lo que queda del Titanic, llevando a algunos a concluir que todo el barco se disolverá para el año 2030. Con la recuperación fuera de discusión, surgen otras preocupaciones sobre qué hacer con las partes del barco que aún podrían ser recuperadas. Los defensores de la preservación argumentan que la lenta descomposición del barco hace crucial recuperar los objetos que formaron parte de este trágico capítulo de la historia humana. Otros sostienen que las exposiciones y cualquier intento de recuperación solo buscan obtener beneficios económicos. Y hay quienes insisten en que el Titanic debe ser tratado como una tumba y que las 1.500 almas deben permanecer en el fondo del mar. Sin embargo, después de más de 200 inmersiones, los investigadores no han encontrado evidencia de restos humanos. Se cree que las criaturas marinas se han aprovechado de ellos, ya que las proteínas son escasas en las profundidades del océano y los huesos se disuelven debido a la química del agua. Algunos científicos sugieren que aún puede haber restos humanos en lugares interiores de difícil acceso y con baja concentración de oxígeno. Dejando de lado los debates, antes de que el Titanic desaparezca por completo,
Una opción es ver los restos por uno mismo a través de una empresa de expediciones, si se dispone de $100,000 para gastar. ¿Crees que deberían intentar recuperar más partes del barco o se debe respetar su espacio? Cuéntanos en los comentarios. Hasta la próxima.